Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días en este 24 de agosto de 2014 y a esta hora, después de conocer lo que pasa en España y en el mundo, en la edición del informativo de la mañana fin de semana, llega aquí a la cadena COPE el tiempo de contarles lo más destacado de estos últimos días en la actualidad religiosa de España y del mundo. Es una nueva edición del informativo Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rosa López en el control de sonido y con Ana Almazán en la producción. En el programa de hoy, que nos llevará hasta las 9 de la mañana, recordaremos el regreso y balance de la visita pastoral de Corea del Sur del Papa Francisco, que habló de su posible visita a España el próximo año. Un Papa que continúa pendiente cada día de la situación en Irak, con la persecución de las minorías religiosas, entre ellos los cristianos, por parte de los yihadistas del Estado Islámico, y con el cardenal Filoni como su enviado especial. Por otro lado, y para la próxima Jornada Mundial de la Paz, el Papa ha elegido el tema "Ya nunca más esclavos, sino hermanos". Y aquí en España seguimos pendientes de los misioneros españoles que trabajan en los países de África afectados por el virus ébola. Mientras tanto, ya están en marcha algunas iniciativas para la celebración del 5º centenario de Santa Teresa de Jesús, y el arzobispo de Oviedo, por su parte, ha publicado una amplia nota sobre la asociación Lumen Day, de la que es el comisario pontificio. Estas y otras noticias hasta las 9 se las contamos aquí en la cadena COPE. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el programa de hoy con la actualidad en el Vaticano y lo primero queremos recordar y hacer balance del viaje apostólico del Papa Francisco a Corea del Sur que finalizó el lunes. En rueda de prensa en el avión de regreso a Roma, el Papa repasó diversos temas de la actualidad y entre ellos habló de la posibilidad de visitar España, concretamente Ávila y Alba de Tormes, con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Vamos a recordar este y otros asuntos de esa rueda de prensa con la corresponsal de la cadena COPE y enviada especial a ese viaje, Paloma García Ovejero. Buenos días. Buenos días, Faustino. Pues sí, la verdad es que era pregunta obligada. Primero, ¿qué viajes va a hacer en 2015? Y segundo, por si acaso se le escapaba, lo de Alba de Tormes y Ávila. La respuesta primera fue: la esperanza es lo último que se pierde, porque así se lo había dicho en perfecto español la presidenta de Corea. Claro que ella hablaba de la reunificación con Corea del Norte, pero esto es lo que dijo exactamente el Papa. Y a la fine la España. I reali mi hanno invitato, el episcopato me ha invitato. Y por último, lo de España. Los reyes me han invitado, el episcopado me ha invitado, pero hay una lluvia de invitaciones para ir a España. Que si Santiago de Compostela, que si tal. A lo mejor es posible, pero no digo más porque no está decidido, ir por la mañana a Ávila y Alba de Tormes y regresar por la tarde. Sería posible. Es posible, sí, pero no está decidido. Esta es la respuesta. Sarebbe possibile. Sì, ma non è deciso. Questa è la risposta. Grazie a te. Así que no hay anuncio ni confirmación, pero hay posibilidades y muchas. El Papa también contestó a bastantes preguntas sobre Irak, que es la actualidad. Es más, esta misma semana ha llamado a los padres de Foley, del periodista decapitado. En el avión explicaba claramente cuál es su postura. In questi casi dove c'è una aggressione ingiusta, soltanto posso dire. En estos casos donde hay una agresión injusta, solamente puedo decir que es lícito parar al agresor injusto. Subrayo el verbo, parar. No digo bombardear ni hacer la guerra, pararlo. Sottolineo il verbo, fermare. Non dico bombardeare, fare la guerra, fermarlo. Así le seguimos preguntando por China. Por cierto, él dijo que es de total actualidad y releerla es bueno. La carta que envió al pueblo chino el Papa Benedicto XVI. Añadió: la Santa Sede está siempre abierta a los contactos, siempre, porque tiene una verdadera estima por los chinos. Y luego, en el ámbito personal, pues por ejemplo, preguntado por la popularidad, contestó: la vivo como generosidad del pueblo. Interiormente trato de pensar en mis pecados y en mis errores para no creérmela, pero sé que esto durará poco tiempo, 2 o 3 años, y después a la casa del Padre. Cosa que hizo con una sonrisa y después carcajada. Es decir, no es esa interpretación que en algunos sitios se le ha dado, sino quitándole importancia a la vanagloria humana. Se refirió también a Benedicto XVI, volvió a hablar con respeto, admiración del abuelo que tiene en casa, en esa relación de hermanos que mantienen, según nos dijo, y
Hablando de Corea, pues el resumen de su postura es: ante el dolor humano no se puede ser neutral. Y esto se aplica a las víctimas del Sewol, a las mujeres con Ford y a las familias separadas con ese sufrimiento del llamado muro de bambú. De todas formas, al Papa le esperaba una noticia dura, una catástrofe familiar, ese accidente de tráfico en Argentina de su sobrino y su familia. A ello hacía referencia el miércoles en la audiencia. Os agradezco las oraciones y condolencias por lo que ha pasado en mi familia. También el Papa tiene una familia. Y nosotros éramos 5 hermanos. Tengo 16 sobrinos y uno de estos sobrinos ha tenido un accidente de tráfico, ha muerto la mujer y 2 hijos pequeñitos, de 2 y de pocos meses el otro. Y él está en estado crítico. Os agradezco mucho, mucho las condolencias y la oración. De todas formas, estas fueron prácticamente las últimas palabras. El resto de la audiencia, que fue en el aula Pablo VI por el calor, aguantó estoicamente las condolencias y los pésames y se dedicó a hablar de Corea. La historia de la fe de Corea nos muestra cómo Cristo no anula las culturas, no suprime el camino de los pueblos que a través de los siglos y los milenios buscan la verdad y practican el amor por Dios y por el prójimo. Cristo no viene a abolir lo que es bueno, sino a llevarlo a término. Así resumía el Papa, recordaba su viaje. Pues no te vayas, Paloma, porque enseguida queremos abordar contigo otros temas de la actualidad. Antes vamos a escuchar el comentario de nuestra colaboradora también en Roma, Paloma Gómez Borrero. De Corea, Papa Francisco se ha traído en el corazón y en la mente a un pueblo que le ha recibido con devoción y entusiasmo, pero también le ha quedado grabado el sufrimiento de una Corea, de una auténtica fe vivida hasta el martirio, dividida hoy, y la tragedia de aquellas decenas de jóvenes que experimentaron en su propio cuerpo lo que es drama, deshonor y rechazo. Las llamaran mujeres confort. Fueron secuestradas por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial para servir de desahogo y diversión a sus soldados. En la Catedral de Seúl, 2 supervivientes de aquel infierno le contaron al Papa el calvario que habían padecido. Tenían 14 años cuando las raptaron y al regresar destrozadas física y psicológicamente, sus propias familias las repudiaron por deshonor. Solo encontraron refugio y consuelo en la iglesia que les abrió los brazos y las albergó en una casa hogar. Entre los regalos que Papa Francisco recibió en Corea, uno fue especialmente significativo. Una corona hecha no de espinas como la de Cristo, sino con el alambre espinoso que separa las 2 Coreas. El símbolo del drama de una península dividida, hermanos de raza y de lengua, pero separados por la ideología del odio, de la violencia, de la guerra. El viaje a Corea tuvo, sin embargo, una despedida entrañable y hermosa. A la salida de la nunciatura para regresar a Roma, le aguardaba a Papa Francisco una niña con un ramo de flores. Era su adiós agradecido al Papa que les había traído esperanza. Al llegar al aeropuerto de Ciampino, antes de ir al Vaticano, Papa Francisco se acercó a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar a la Virgen y dejarle a los pies de Nuestra Señora las flores de la pequeña coreana, hija de un pueblo cuya capacidad de sufrir es parte de su dignidad. Esta semana hemos conocido el tema elegido por el Papa para la Jornada Mundial de la Paz del próximo 1 de enero. Paloma García Ovejero, cuéntanos. Pues no, nos falta el contenido, pero ya sabemos que va a hablar de esclavitud. En español, en la traducción oficial de este mensaje para la 48 Jornada Mundial de la Paz es: ya nunca más esclavos, sino hermanos. Este es el título. Y luego, pues el Vaticano añade esta pequeña explicación. Dice así: con frecuencia se piensa que la esclavitud sea un hecho que pertenece al pasado. Sin embargo, esta plaga social se encuentra fuertemente presente también en el mundo de hoy. Si el mensaje del 1 de enero de 2014 estaba dedicado a la fraternidad, este año próximo se hablará de la esclavitud como la herida mortal de la fraternidad universal y, por tanto, de la paz, esa gravísima herida que tantas veces recuerda el Papa Francisco en la propia carne de Cristo. Y terminamos brevemente con una previsión. Desde hoy, durante la próxima semana, se celebra una nueva edición del Meeting de Rímini, que cada año en estas fechas organiza Comunión y Liberación con un amplio programa. Sí, las fechas son del 24 al 30 de agosto y el lema: hacia las periferias del mundo y de la existencia, el destino no ha dejado solo al hombre. Comunión y Liberación afrontará en este meeting varios temas relacionados con el crecimiento, el trabajo y el bienestar. Intervendrán
protagonistas del escenario económico italiano como Sergio Marchionne o Giorgio Squinci, que son respectivamente de Fiat y de Confindustria, pero también, por ejemplo, Guzmán Carriquiri del Vaticano, en fin, Javier Prades, rector de la Universidad de San Dámaso de Madrid, Luciano Violante. Tenemos una agenda amplísima que se puede consultar, todos los que quieran asistir, o verlo también en streaming por internet, meetingrimini.org. Gracias, Paloma. Feliz domingo. Igualmente. Antes de abordar otras noticias, el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo se detiene hoy en la preocupación y en la denuncia del Papa sobre la situación en Irak. Buenos días, Antonio. Buenos días. Las noticias que llegan desde Irak son tan espantosas que parecen devolvernos a siglos pasados dominados por el terror y la violencia, pero son de hoy mismo y me temo que lo sean también de mañana y de pasado mañana. El Papa Francisco lleva semanas de sufrimiento por este problema y no ha cesado en su invitación a la oración para que Dios purifique el alma de los verdugos y la comunidad internacional intervenga con toda su autoridad para detener esta barbarie. Es más, Francisco ha declarado que está dispuesto a viajar a Irak en cualquier momento para expresar a las víctimas su cercanía y su apoyo. No pudiendo hacerlo ahora por razones obvias de seguridad, ha confiado esta misión al cardenal Fernando Filoni, actual prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y que fue nuncio en Bagdad durante los años más duros de la invasión anglo-norteamericana. Al cardenal Filoni el Papa le encomendó de forma muy especial que se ocupase no solo de los sufrimientos de los cristianos perseguidos y ejecutados, sino de todas las minorías religiosas que se sienten amenazadas por los sicarios del califato islámico. Nadie puede perder la vida, la casa y la familia por profesar una fe. El ejercicio de la libertad religiosa es un derecho fundamental de todo ser humano y la Iglesia no puede ser indiferente a su violación. Regresando de Corea, el Papa abordó con los periodistas el problema de cómo detener a un agresor injusto. Este es un tema ya tratado por Juan Pablo II durante la atroz guerra de los Balcanes. Los principios son muy claros. Es legítimo detener la mano del agresor injusto. Detener no significa bombardear ni provocar mayores o equivalentes males de los que se pretende evitar. Debe ser la ONU y no una nación individualmente la que decida cómo intervenir y utilizar antes que las armas todas las medidas previstas por el derecho internacional. La doctrina es clara, su aplicación es algo más compleja. En todo caso, lo que cualquier ser humano, más si es un creyente, no puede hacer es permanecer indiferente al problema y cruzarse de manos cuando los cadáveres se cuentan por centenares o millares y cuando la violencia amenaza con extenderse a otros escenarios. Está en peligro el concepto mismo de civilización y la convivencia pacífica de toda la humanidad. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Continuamos un día más, una semana más, pendientes de la situación de los misioneros que trabajan en los países afectados por el virus ébola en África Occidental, entre ellos medio centenar de españoles. En la cadena COPE hemos podido hablar y recoger el testimonio del responsable de los salesianos en la zona, el padre Jorge Quisafuli, y del hermano de San Juan de Dios, Manuel García Viejo, desde el Hospital San José en la ciudad de Lunsar, en Sierra Leona. Nos recuerda sus palabras Ana Almazán. El miedo por el ébola ha hecho que más de 1 millón de personas esté en cuarentena en África. Uno de ellos es el hermano Miguel García Viejo, que recibió una orden ministerial en la que obligaba a poner en cuarentena su hospital. Este leonés, de 70 años, lleva 32 en África y 12 de ellos en Lunsar. El hospital San Juan de Dios del Lunsar se encuentra en cuarentena. Esto es debido a que en el trayecto aproximadamente de un mes han fallecido 5 enfermeras. Varios soldados ocuparon el recinto. Nadie podía salir ni entrar, ni uno de los 190 empleados del hospital. La cantidad de trabajo con el agotamiento físico hace que los profesionales pongan en riesgo su vida. Los hospitales están cerrados, hay escasez de material médico, la gente no sabe dónde acudir y son reacios a ir a los pocos hospitales que están abiertos. En su desesperación acuden a la medicina tradicional, que es incluso más peligrosa para su salud. Así demostraba su angustia el hermano Miguel García Viejo en El Espejo. Una impotencia total la que tenemos
que prácticamente muy poco se puede hacer, como no sea intentar prevenir el contagio. África Occidental, especialmente Liberia, se ha sumido en el caos político, económico y social. Las calles de Monrovia han sido escenarios de enfrentamientos en respuesta a las medidas gubernamentales para contener la expansión del virus. Jorge Crisafulli es misionero salesiano responsable de los países de habla iglesia en África Occidental. Una cosa que nos damos cuenta es que los precios de la comida se incrementan a diario, empiezan a escasear elementos que son necesarios en la vida cotidiana, ¿no? de los sierraleoneses. También en Monrovia pasa exactamente lo mismo. El miedo se está apoderando de la población, así nos lo contaba el padre Crisafulli. No es solo un problema sanitario, se ha convertido en nuestros 4 países, Nigeria, Ghana, Liberia, Sierra Leona, en un problema social, en un problema económico, ¿no? Y lo peor es el miedo y el pánico, que yo empiezo a descubrir también ahora, también entre los misioneros, por ejemplo, en Liberia. Son muchos los misioneros que, a pesar de las alarmas del ébola, siguen en África, continuando el propósito por el que se fueron: ayudar a los más necesitados, que ahora necesitan más ayuda que nunca. Y cerramos la información internacional por este momento en Israel con la puesta en marcha del Magdala Center. Es un nuevo lugar de peregrinación en Tierra Santa. Nos acerca los datos principales el corresponsal de COPE, Daniel Blumenthal. Envuelto en los milenarios paisajes de la Galilea, situado en la que, de acuerdo con el Evangelio, era la localidad de Magdala, se erige el proyecto Magdala Center, un centro construido sobre los restos arqueológicos de una sinagoga y luego iglesia, una de las cuales, según Mateo, predicó Jesucristo. En ese marco, el Centro Magdala da la oportunidad a los visitantes a experimentar la historia, la cultura y la espiritualidad en uno de los sitios tocados por Jesús. Fue iniciado por la Congregación Religiosa Internacional de los Legionarios de Cristo y encabezado por el padre mexicano Juan Solana, quien se desempeña como director del Pontificio Notre Dame de Jerusalén. En una entrevista a Iglesia Noticias, el padre Solana relata que desde el año 2009 se han sumado al proyecto más de 1.000 voluntarios de todo el mundo, principalmente de España, México, Estados Unidos, Chile e Italia. Desde el inicio pensamos que era importante complementar la misión que teníamos en Notre Dame con un centro igual en Galilea. Con esa idea iniciamos el proyecto del Magdala Center. Además del parque arqueológico, la primera fase del proyecto incluye el Centro de Espiritualidad, inaugurado el pasado 28 de mayo. La iglesia Duc in Altum, que significa remar mar adentro, se compone de un atrio dedicado a las mujeres del Evangelio y seguidoras de Jesús. El centro de adoración se compone de 4 capillas y una capilla ecuménica donada por bienhechores españoles. Mariana Bravo, responsable de Relaciones Públicas del Magdala Center, dice que la visita es muy emotiva. Encontramos monedas, y ahí tenemos fotografías de las monedas que encontramos, y dicen Tiberias en griego, y bueno, el nombre del emperador, y dice año 29. Toda la gente que sale de Magdala, toda la gente sale impresionada, que sale muy contenta y sale emocionada. Y tenemos, la mayoría de nuestros visitantes es porque alguien más les dijo de este lugar. Durante la visita a Tierra Santa el pasado mes de mayo, el Papa Francisco bendijo el tabernáculo de la iglesia Duc in Altum, que fue llevado para esos efectos de Magdala a Jerusalén. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Esto no lo hace uno solo, ¿eh? Alucinarías si supieras la cantidad de gente que trabaja en la mañana de COPE para que empieces cada día informado y al loro de lo que hay que estarlo. Yo soy Ángel Expósito y si te apuntas, aquí nos tienes desde las 6. La nueva mañana de COPE ya está en marcha. ¿Has escuchado ya a Ángel Expósito? COPE. Estar informado. Abordamos ahora en Iglesia Noticia algunas informaciones de la actualidad aquí en España. Estos días se han puesto en marcha algunas iniciativas para la celebración del 5º centenario de Santa Teresa de Jesús. Nos lo cuenta desde COPE en Ávila Marta Manix.
Los actos oficiales del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús ya han comenzado. Este fin de semana se ha celebrado en Ávila el Festival de Luz y Sonido Teresa Ilumina Ávila. Se han proyectado imágenes sobre la vida y obra de Teresa de Jesús en los 6 principales monumentos patrimoniales vinculados a la doctora de la Iglesia: el convento de Santa María de Gracia, la iglesia de San Juan Bautista, el conjunto escultórico de Vasallo, el convento de San José, el convento de la Encarnación y su casa natal, la iglesia de Santa Teresa. De forma especial, en su primera fundación, el convento de San José, se ha representado a través de imágenes y luces el éxtasis de Santa Teresa. Así lo contaba el concejal de Turismo de Ávila, Héctor Palencia. En la Santa, en principio, se va a proyectar un mapping de unos 12 minutos aproximadamente, que hará alusión al nacimiento y a la infancia de Teresa de Cepeda y Ahumada, además en el mejor de los sitios, que es el lugar donde nació. En San José también se utilizará la técnica de videomapping, con una proyección de aproximadamente también entre 10 y 12 minutos, que hará alusión al éxtasis de Santa Teresa. Por cierto, que en la provincia de Ávila además se está celebrando la ruta peregrina de la cuna al sepulcro, un itinerario de 5 días con salida en Ávila y llegada a Alba de Tormes, que pasa por los lugares con más vinculación a Santa Teresa y San Juan de la Cruz. El padre Antonio González es el secretario general del 5º centenario. Es una ruta que pasa por Gotarrendura, el lugar donde Santa Teresa pasó largas temporadas de su infancia, donde se casaron sus padres, donde también murió su madre. Pasa por Fontiveros, la cuna de San Juan de la Cruz, donde se conserva su pila bautismal. Pasa por Duruelo, el lugar donde nació la orden de los frailes carmelitas descalzos. Por Mancera, donde se trasladó esa primera fundación de Duruelo, enlaza con la ruta del último viaje de Santa Teresa. O sea, es un itinerario realmente lleno de espiritualidad. La ruta, en la que están participando 200 peregrinos, ya sea a pie, en bicicleta o a caballo, va a llegar mañana a Alba de Tormes, donde se va a visitar el convento de las Madres Carmelitas. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, ha emitido un comunicado sobre la asociación Lumen Day, de la que es su comisario pontificio, para informar de los pasos dados en los últimos meses sobre esta organización. Se recuerda que en ella, que desde hace años atraviesa graves dificultades en su identidad eclesial, resistiéndose a algunos de sus miembros a seguir las indicaciones de la Santa Sede, y en la que se han detectado numerosas y graves irregularidades en su gestión. Monseñor Jesús Sanz pide a quienes se fueron que dejen sus lugares, obras y hábitos que les identifican como miembros de esta asociación, y afirma que el verdadero Lumen Day continúa, y pide la gracia del Señor para sus miembros, sus amigos y sus bienhechores. Les contamos también que jóvenes de la diócesis de Santander han salido estos días a evangelizar por las calles de la capital cántabra. Nos lo cuenta desde COPE en Santander Gerardo Cisniega. Han sido 4 días de actividades en los que jóvenes de la diócesis de Santander han salido literalmente a evangelizar a la calle a otros jóvenes de la capital cántabra. Lo han hecho en colaboración con la organización juvenil francesa Festival Anuncio, cuyos miembros han estado estos días en Cantabria. Se trata de una acción que nació en el año 2008. Durante esta semana los jóvenes cántabros han desarrollado acciones de primer anuncio y de misión evangélica entre la gente joven de nuestra ciudad. Desde el pasado domingo, chicos y chicas de la Pastoral Diocesana de Juventud, acompañados de un grupo de jóvenes misioneros galos, han ofrecido velas para que entren en diferentes iglesias de Santander y recen por la paz, y así secunden el llamamiento que en este sentido ha hecho el Papa Francisco. Desde hace semanas, los chicos y las chicas que colaboran en la Pastoral Juvenil han realizado una campaña divulgativa animando a participar en el Festival Anuncio a jóvenes de la diócesis entre 17 y 35 años. Otra iniciativa evangelizadora es el denominado Festival Cultural de Evangelización Anuncio en España, en el que han participado más de 300 jóvenes en varias ciudades. Julia del Moral Garnier es la responsable del Festival Anuncio aquí en España. Tenemos un festival propio español. Nosotros estamos vinculados al movimiento francés que se llama Anuncio, que ellos llevan desde el 2007 organizando estos festivales todos los veranos. Entonces hemos empezado con 2 días de alabanza, oración y formación en la Colegiata de Roncesvalles, donde hemos estado unos 100 misioneros para llenar el corazón de ese amor de Jesús, que es el que luego vamos a ir por las playas de 4 ciudades españolas a anunciarlo a la gente que está de vacaciones, a la gente del pueblo, en San Sebastián, en Santander, en Ibiza y en Javia, aproximadamente entre 20 y 25 jóvenes en cada ciudad, acompañados por 1 o 2 sacerdotes, yendo por las playas anunciando el amor de Dios. Y hoy en Iglesia Noticia nos acercamos al trabajo de los capellanes castrenses con el reportaje que ha preparado Isabel López.
La presencia de los sacerdotes dentro de las Fuerzas Armadas se remontan a la Edad Media, cuando asistían religiosamente a las tropas. Hay sacerdotes que, aparte de su labor pastoral, en su fuero interno les nace el amor por la patria y por el servicio a las Fuerzas Armadas, como es el caso del padre Serafín Martínez, comisionado para la instancia religiosa de la Guardia Civil y la Policía en Italia. La vocación del capellán castrense yo entiendo que requiere además un plus a la vocación sacerdotal. Es algo que el Señor incita en tu corazón. No hay nada que garantice que uno vaya a ser feliz como capellán castrense hasta que la madura, hasta que lo es y hasta que lo vive entregándose. Lo que refrenda y la motivación que uno siente en el corazón inclinada se refrenda solamente con la entrega de la vida y cuando uno verdaderamente está poniendo al servicio de los demás en este ámbito. Tiene unas raíces históricas tan antiguas como el mismo ejército y surge en la necesidad de ofrecer asistencia espiritual a los soldados. La figura del sacerdote se transforma así en el capellán castrense, que auxilia espiritualmente a los hombres que han jurado dar su vida por España. El encuentro con un capellán, que es la atención personalizada, el encuentro con un capellán con el que primero muchas veces la relación es de amistad y luego de evangelización, es la oportunidad que muchos tienen de conocer a Dios y de conocer a Cristo. Por eso la misión del capellán es muy hermosa, ¿no? Porque a veces encontrarse con el que no ha encontrado a Dios o que en algún momento de vida se perdió de Dios, pero que ahora tiene otra vez esa posibilidad de encuentro. La incorporación definitiva y permanente del capellán en la milicia fue cuando surge la figura del soldado profesional. En 1532, con la creación de los tercios españoles, encontramos al sacerdote que vivía en su tercio y lo acompañaba a todas partes, aunque sin estar adscrito a una organización o jurisdicción eclesiástica peculiar para el ámbito militar. Hijos de Santiago, grandes son los tercios, levantar las picas con un canto al cielo, nunca temeres si van columna el tercio. Uno tiene que estar donde los hombres más sufren. Por eso también la presencia de que a veces el capellán tenga que abandonar su unidad y dejar a 1000 hombres para irse con 500 a Afganistán, con 500 al Líbano, con un barco a la navegación a la operación Atalanta en Somalia. Por eso quizás es lo más peculiar, ¿no? Que nosotros tenemos el implicar la disposición 24 horas al día cuando las situaciones lo requieren de los hombres y mujeres que sufren. La organización eclesiástica específicamente castrense existe en España desde la primera mitad del siglo XVII. Fue con el Papa Inocencio X quien concede a los vicarios del ejército jurisdicción sobre los capellanes, en quienes delegaban sus facultades, y sobre los militares que estuvieran fuera de sus respectivas diócesis el tiempo que durasen las guerras. El capellán en sí está integrado como parte de la unidad y al servicio de la unidad, independientemente de que nuestro Estado, por la Constitución española, es un Estado laico confesional, ¿no? Que no quiere decir que esto que sea un laicismo beligerante que vaya en contra de la religión, sino que al revés tiene que integrarse las formas de religión, con lo cual el capellán participa en la medida en los actos en los que corresponde, ¿no? Y luego el capellán está presente en las formaciones de los actos militares en la plaza que le corresponde como parte más de la unidad. Siempre ha sido así. El mismo Concilio Vaticano II, en la Constitución Christus Dominus, habla de la especial solicitud que se debe tener por el cuidado de los soldados. Sed hombres de paz fue el mensaje que transmitió San Juan Pablo II en el año jubileo de las Fuerzas Armadas y la Policía en el año 2000. Además añadía: yo también soy hijo de militar. A cada uno de vosotros le corresponde el papel de ser centinela, que mira lejos para prevenir el peligro y para promover por doquier la justicia y la paz. El capellán castrense es el encargado de que este mensaje siga perdurando a lo largo del tiempo. En la medida que la atención que requieren es una atención personalizada, ¿no? Esto lo comprendía Juan Pablo II perfectamente en el ámbito de que era hijo de militar, de que los militares, por su propia condición específica, por su propio mecanismo de vida, ¿no? Y la propia forma que ellos tienen de vivir en centros concretos y el traslado familiar que se sucede continuamente a lo largo de toda la carrera profesional, implica que necesitan una atención que sea personal a ellos, ¿no? De hecho, por eso surge la jurisdicción castrense como una jurisdicción propia personal, que es cumulativa con el resto de diócesis, pero que es primordial. Para finalizar, y recordando al gran capitán, después de la batalla de Ceriñola y asesorado por sus capellanes, a la vista de todas las bajas españolas y francesas, cristianos todos, ordenó el toque de oración que perdura hasta nuestros días. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 24 de agosto. Volveremos dentro de 7 días. Ahora les dejamos en la sintonía de la cadena COPE con la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después llegará la Santa Misa. Que pasen una feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.